Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. En esta exploración nos vamos a sumergir en uno de los relatos más visualmente deslumbrantes y sinceramente más profundos a nivel teológico de todos los textos antiguos. Hablamos del capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Y es que esta narrativa captura casi con una precisión cinematográfica esa tensión inmensa que existe entre la gloria trascendente del cielo y la realidad caótica, sucia y polvorienta de nuestra existencia humana. A ver, pensadlo bien, todos en algún momento hemos sentido el peso aplastante de la rutina, el sufrimiento inexplicable y la confusión total que a veces es vivir en este mundo. En el fondo todos anhelamos un momento de claridad, ¿verdad? Un destello de eternidad que le dé algún tipo de sentido a nuestras luchas diarias. Y eso es exactamente lo que vamos a desgranar aquí. No tenemos ninguna prisa, vamos a caminar paso a paso, muy lentamente, a través de esta majestuosa orquestación divina para entender cómo el cielo interrumpe en la tierra. Y claro, al adentrarnos en esto, nos topamos de frente con la gran pregunta, la que captura en esencia la lucha fundamental de cualquier alma humana. ¿Cómo reconciliamos la gloria cegadora del cielo con el sufrimiento caótico de la tierra? Es un gancho filosófico brutal, porque resuena con nuestra experiencia. A menudo nos encontramos al pie de una montaña que parece completamente insuperable. Estamos lidiando con una enfermedad, con un dolor profundo, o simplemente con la aplastante monotonía de los días, miramos hacia arriba y nos preguntamos, ¿de verdad hay un orden superior en medio de todo este caos? Pues bien, el relato que estamos analizando no intenta maquillar esta tensión, de hecho, la amplifica a niveles extraordinarios. Expone un contraste rotundo entre nuestro esfuerzo humano, que constantemente se queda corto, y la redención divina, que interviene de maneras que nuestra mente finita apenas logra procesar. Así que mantengamos esta pregunta muy presente mientras comenzamos nuestro ascenso. Sección 1. Gloria y divinidad en las alturas. Fijaos en que este relato bíblico no arranca de golpe. Da un paso atrás y nos aleja del ruido constante del mundo. Dejamos atrás las multitudes, la agitación que había en Cesarea de Filipo y aquellas discusiones tan intensas sobre el sufrimiento inminente, para entrar en un espacio de quietud absoluta. Y quiero que notemos el cronograma. El primer punto clave aquí es 6 días. Los textos nos dicen que pasaron 6 días. Y esto no es un detallito cronológico puesto al azar, para nada. Es un silencio preñado de significado. Es literalmente una pausa divina. En nuestra narrativa humana, cuando las cosas se detienen, nos entra la ansiedad, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero en la orquestación de la redención, este silencio es el crisol donde el alma se prepara. Luego viene el ascenso. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, su círculo más íntimo, y se los lleva aparte a una montaña alta que tradicionalmente se identifica como el Monte Hermón. Es una separación física y sobre todo agotadora. Casi podemos sentir el polvo bajo los pies, el sudor, la inclinación escarpada de la roca. Porque para contemplar la revelación divina primero hay que hacer la ardua escalada. Hay que sentir el esfuerzo de separarnos de nuestras ansiedades mundanas para poder asimilar la realidad del cielo. Y entonces ocurre lo completamente impensable, la revelación. Su rostro resplandece como el sol y sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Ojo, que no estamos hablando de un simple truquito óptico o de que de repente un foco de luz le ilumine desde arriba. Las fuentes son claras. Esto es una manifestación objetiva, visceral, absolutamente cegadora de su divinidad eterna. Una divinidad que hasta ese segundo había estado velada y escondida bajo su carne humana. Es un estallido directo del orden celestial en medio de nuestro mundo terrenal. Imaginaos el impacto. De repente, todas las expectativas mundanas de estos hombres saltan por los aires. Ellos veían a Jesús como su buen maestro, como un Mesías político y terrenal, pero aquí, la naturaleza humana de Jesús se vuelve translúcida y deja escapar la gloria pura, sin filtros, del Hijo de Dios. Es el contraste definitivo, lo divino irrumpiendo majestuosamente en nuestra minúscula línea de tiempo humana. Y justo aquí presenciamos algo que ilustra brillantemente la enorme, gigantesca brecha que existe entre los planes del cielo y nuestras reacciones humanas. A la luz de esta gloria cegadora aparecen nada menos que Moisés y Elías, representando a toda la ley y todos los profetas de la historia. ¿Y de qué están hablando? Las fuentes nos dicen que hablan de su partida, es decir, de su muerte inminente en la cruz. Esta es la orquestación divina en su máxima expresión. La gloria y el sufrimiento están indisolublemente unidos en el plan de redención. No hay gloria sin cruz. Pero frente a este plan eterno, ¿cuál es el esfuerzo humano? Pues ahí tenemos a Pedro.
Asustado, abrumado y francamente sin saber qué decir, interrumpe el momento. Dice algo así como: «Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, hago ahora mismo 3 enramadas». Pedro, en su absoluta torpeza humana, intenta domesticar lo divino, intenta equiparar a Jesús con los profetas construyendo tiendas terrenales para retenerlos, quiere aferrarse a la comodidad de la gloria y eludir por completo el sufrimiento de la cruz. Y seamos sinceros, es nuestra clásica lucha humana, nuestra total incomprensión ante la verdadera magnitud de los propósitos de Dios. Y mientras Pedro todavía está balbuceando sus ideas de construcción, cae sobre ellos el peso aterrador de la nube de gloria. La presencia misma de Dios, la Sequiná, los cubre por completo. Y una voz retumba desde la nube: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». El punto crucial aquí es abrumador. La voz del Padre silencia de un plumazo todo el esfuerzo, toda la planificación y toda la lógica humana de Pedro. Es vital notar que la voz no dice «escuchad a Moisés, a Elías y a Jesús». No, dice «a él oíd». Esto establece sin lugar a dudas la soberanía absoluta e inigualable de Cristo. Él no es simplemente un eslabón más, otro profeta en la cadena histórica. Él es la culminación de todo. Ante la incomprensión y el balbuceo de nuestro intelecto, que intenta controlarlo todo, la respuesta del cielo es un mandato directo que nos exige la rendición total de nuestras ideas preconcebidas. Claro, la reacción de los discípulos es inmediata y absolutamente física. Caen al suelo aplastados por el terror. Y es lógico, porque esta es la respuesta natural y humana cuando nuestra fragilidad mortal se da de bruces contra la santidad pura, insoportable y abrumadora de Dios. Nuestros pequeños egos y nuestra supuesta autosuficiencia no pueden soportarlo, simplemente colapsan. Pero aquí viene el contraste maravilloso. A esta majestad aterradora le sigue inmediatamente la gracia más tierna. En medio de sus temblores incontrolables, sienten el calor de una mano. Jesús se acerca, los toca y les dice: «Levantaos y no temáis». Ese simple contacto físico disipa todo el terror de la santidad sin velo, y cuando por fin se atreven a alzar la vista, la nube se ha ido. Moisés y Elías se han ido. El texto dice: «No vieron a nadie sino a Jesús». Y esta es la culminación espectacular de la experiencia en la montaña. Todo el andamiaje de la ley y los profetas ha cumplido su propósito y se retira, dejando a los discípulos con la comprensión definitiva de que Cristo, y única y exclusivamente Cristo, es la verdadera fuente de redención. Sección 2. Oscuridad y prueba en el valle. Pero como sabéis, no podemos quedarnos a vivir en la cima de la montaña. Ningún viaje espiritual es real ni está completo sin el descenso. Y al llegar al pie de la montaña, la escena cambia de manera violenta. Pasamos bruscamente de ese aire puro, silencioso y resplandeciente a una realidad terrenal asfixiante. De repente hay polvo, hay ruido, hay angustia. Nos encontramos con una multitud agitada, escribas discutiendo a gritos y un padre desesperado suplicando por la vida de su hijo que sufre de una epilepsia severa, arrojándose violentamente al fuego y al agua, víctima de un caos y una opresión demoníaca total. Fijaos en el contraste tan profundo que hay aquí. Arriba teníamos la gloria en la cima, serenidad absoluta, luz divina, la soberanía de Dios manifestada a la perfección. Pero abajo nos damos de bruces con la realidad del valle, la miseria de nuestra condición humana, nuestra incapacidad total, el caos demoníaco y la desesperación más absoluta. Y es precisamente aquí, en el valle de nuestras luchas cotidianas y de nuestros fracasos más humillantes, donde verdaderamente tiene lugar el crisol de nuestra fe. Resulta que los discípulos que se habían quedado en el valle intentaron curar al muchacho por su cuenta, pero fracasaron de una manera espectacular. Y las fuentes nos instan a no ver esto como un simple accidente o un mal día, sino a entenderlo como una verdadera prueba divina. ¿Y qué significa esto? Una prueba divina es la exposición despiadada de nuestra fragilidad. Revela la profunda bancarrota espiritual en la que estamos cuando intentamos combatir el peso aplastante del mal apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Nos demuestra que no podemos vivir de las rentas, no podemos depender de nuestras victorias espirituales pasadas ni de fórmulas mecánicas aprendidas de memoria. Ante este fracaso rotundo de los discípulos, Jesús exhala un suspiro profundísimo. ¡Oh, generación incrédula y perversa! Y ojo, no lo hace para humillarlos gratuitamente o hacerlos sentir mal. Lo hace para destrozar de una vez por todas esa peligrosa ilusión de autosuficiencia humana que todos tenemos. Porque la redención divina no puede actuar plenamente en nosotros hasta que reconozcamos nuestra impotencia absoluta frente a la oscuridad real.
Más tarde, cuando los discípulos se acercan en privado y le preguntan, con cierta vergüenza, por qué fracasaron, Jesús les da una respuesta que es la piedra angular para entender todo esto. Les habla de tener fe como un grano de mostaza. Ahora, quiero que prestemos mucha atención a esta definición, porque a menudo la entendemos al revés. Frecuentemente pensamos que necesitamos generar una enorme cantidad de fe, como si fuera un músculo humano que debemos inflar a base de fuerza de voluntad. Pero Jesús recalca que la fe verdadera no se define por su volumen o por su cantidad humana. Dice que una fe del tamaño de una semilla de mostaza, minúscula, es suficiente. ¿Por qué? Porque el poder no reside en la fe en sí misma, sino en el objeto divino de esa fe. El gran error de los discípulos fue apartar su mirada de la soberanía de Dios y fijarla en la magnitud del demonio, en el caos espantoso del obstáculo que tenían delante. La fe genuina, la fe redentora, consiste en apartar la vista de la montaña infranqueable y anclarla tenazmente, con desesperación, en el poder infinito de Dios. Y Jesús va un paso más allá para cimentar esta enseñanza. Le señala que este nivel de oscuridad específica solo sale con oración y ayuno. Y, por favor, lejos de ver esto como una especie de manual de instrucciones mágico o un conjuro, debemos entenderlo como un proceso teológico de quebrantamiento profundo. El primer paso, el ayuno, representa el vaciamiento total del ego. Es la negación consciente de nuestra fuerza física y humana. Es, literalmente, sentir el hambre real y física, para poder reconocer nuestra inmensa hambre y necesidad espiritual. El segundo paso, la oración, es la conexión inquebrantable, la dependencia absoluta del poder que viene del cielo. Solo al combinar esta rendición humana total con una dependencia divina absoluta, se puede quebrar el caos. Es fascinante cómo funciona. Nuestra debilidad más profunda, justo cuando se rinde y se somete a Dios, se transforma en una resiliencia espiritual inquebrantable. Así que el valle no es el lugar donde la gracia termina, es el lugar exacto donde la gracia verdaderamente comienza a aplicarse en nuestra vida. Pasamos a la sección 3, la cruz, el camino a la gloria. Dejando atrás el alivio de esa escena de curación en el valle, la narrativa nos empuja de nuevo al polvoriento camino hacia Galilea y en última instancia hacia el destino final, Jerusalén. Y aquí la larga y oscura sombra de la cruz comienza a proyectarse inevitablemente sobre el pequeño grupo de seguidores. El contraste entre la gloria brillante que acaban de ver en la montaña y el destino de sangre al que se dirigen no podría ser más chocante. Así que debemos detenernos en una pregunta que es absolutamente esencial. ¿Por qué? ¿Por qué el camino del Mesías hacia la gloria absoluta tiene que estar pavimentado sí o sí con sufrimiento y muerte? Las fuentes que estamos explorando señalan que este es el gran punto de inflexión teológico. Jesús vuelve a predecir su pasión con total claridad. Será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Es una paradoja ineludible para nosotros, pero en la lógica de la redención divina, la única manera de construir un puente sobre la brecha insondable que separa a nuestra humanidad rota de la gloria del Creador es a través de la cruz. El sufrimiento aquí no es un accidente de tráfico en el plan de Dios, es el instrumento mismo que hace posible la redención. El Rey de Gloria debe convertirse irremediablemente en el siervo sufriente para salvarnos. Sin embargo, fijaos bien en cómo reaccionan los discípulos ante esto. Jesús no solo predice su muerte, justo en la misma frase añade la promesa más triunfante y esperanzadora imaginable. Al tercer día resucitará. Resucitará. Pero el texto nos dice, casi con cierta ironía trágica, que los discípulos se entristecieron en gran manera. Y esto ilustra de forma brillante un fenómeno que podríamos llamar la sordera selectiva de la humanidad. Confrontados con la promesa divina absoluta de la resurrección, su mente humana y finita se bloquea totalmente en la palabra muerte. Se quedan atrapados ahí. Su dolor es genuino, sin duda, pero los ciega por completo. Y esto sirve como una advertencia constante para todos nosotros. Tenemos esta enorme tendencia humana a permitir que la inmediatez de nuestro sufrimiento presente o nuestros miedos al futuro eclipsen totalmente la promesa de la victoria divina que nos aguarda al otro lado. No logramos procesar la gloria de la resurrección simplemente porque nos negamos en redondo a aceptar la necesidad del dolor de la cruz. Sección 4. Gracia en las reglas seculares. Continuamos nuestra travesía y el escenario vuelve a cambiar drásticamente. Ahora nos encontramos en las tranquilas orillas de Capernaum. Imaginad la escena, quizás al atardecer, sintiendo esa brisa fresca característica del mar de Galilea. Y pasamos de repente de hablar de temas de muerte cósmica y resurrección eterna a un conflicto administrativo que parece lo más mundano del mundo, el pago del impuesto del templo.
Los cobradores de impuestos se acercan a Pedro y le preguntan si su maestro paga o no el impuesto. Y Pedro, que es precipitado como él solo, responde rápidamente que sí, sin pensarlo. Pero cuando entra en la casa, antes siquiera de que Pedro pueda abrir la boca para explicarlo, Jesús se le adelanta con una pregunta suave, pero tremendamente penetrante. ¿De quiénes cobran los reyes de la tierra los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? A través de esta pregunta tan sencilla, tan de andar por casa, Jesús está recalibrando por completo la brújula mental de Pedro. Le está recordando y restableciendo su identidad absoluta. Él acaba de ser declarado hace nada en la montaña como el Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, como hijo legítimo del Rey del Universo, Él es el verdadero Señor del templo. Está total y absolutamente exento, libre de esta obligación terrenal y secular. Y justo aquí es donde presenciamos uno de los destellos más extraordinarios, más hermosos del carácter de Dios. A pesar de tener el derecho absoluto y legítimo como hijo a no pagar ni una moneda, Jesús hace la elección deliberada, consciente de someterse. Les dice a los suyos, sin embargo, para no ofenderlos. Y esto, fijaos, es la profunda gracia de condescender a las reglas absurdas de un sistema humano que ni siquiera comprende quién es Él en realidad. Las fuentes nos invitan a ver este pequeño momento como un micropresagio, un ensayo en miniatura de lo que será su propia crucifixión. El Rey Supremo, el que tiene soberanía absoluta sobre todo el cosmos, elige someterse voluntariamente a la molestia, al sufrimiento, al escrutinio y a las reglas de los hombres caídos, simple y llanamente para proveer gracia, para no hacernos tropezar. Es la redención en su expresión más profundamente humilde. Es el cielo mismo inclinándose y cediendo ante las exigencias burocráticas de la tierra, todo para poder salvar a esa misma tierra. Y la forma de resolverlo es increíble. Para pagar este impuesto, Jesús no saca dinero de una bolsa como haríamos nosotros. Le ordena a Pedro que vaya al mar, que tire el anzuelo, que abra la boca del primer pez que atrape, y le asegura que allí mismo encontrará una moneda, un estatero, que será la cantidad exacta para pagar el impuesto por los dos. Es un milagro singular, muy silencioso, pero altamente orquestado. Pensemos un momento en lo tangible, en la textura de esta escena. La humedad salada del mar, las escamas frías y resbaladizas de ese pez luchando en las manos rudas de Pedro, y el roce del metal duro de esa única moneda extraída de su boca. ¡Qué contraste tan majestuoso y a la vez tan íntimo! Es un testimonio brutal de que el Dios soberano, el mismo que irradia una gloria cegadora y cósmica en lo alto de la montaña, es exactamente el mismo Dios que dirige y controla los movimientos microscópicos de un pez solitario en las frías profundidades del mar. Es el Dios que teje su gracia salvadora incluso en los detalles físicos más mundanos, aburridos y burocráticos de nuestro día a día. Y así llegamos a la sección 5. Rendición y esperanza de resurrección. Comenzamos ya nuestro ascenso final en esta exploración. Es el momento de unir todas las piezas. La revelación deslumbrante de la montaña, el desastre polvoriento y caótico del valle, la sombría predicción de muerte en el camino y finalmente la provisión milagrosa y humilde junto al mar. Vamos a fundirlo en un solo retrato cohesivo de lo que significa la redención. Porque nada de lo que hemos visto ocurre por accidente. Sigamos lentamente el trazo de esta orquestación divina a través de estos 4 grandes pilares. Todo comenzó en la cima del monte, donde se nos otorgó la revelación absoluta del Rey en toda su gloria. Luego fuimos bajados de golpe al valle, donde la sanidad solo pudo llegar tras exponer trágicamente la inutilidad de nuestro esfuerzo humano. Después vino el camino, con la durísima lección de que la muerte debe, obligatoriamente, preceder a la gloria. Y finalmente el mar, que nos demostró con un pez que la gracia se infiltra humildemente en nuestras reglas cotidianas. Esta trayectoria no tiene nada de aleatoria. Las fuentes argumentan de manera muy poderosa que esta progresión ilustra que el sufrimiento humano, cuando está alineado con el propósito de Dios, nunca es en vano. Es un sendero cuidadosamente diseñado, un mapa hacia una gloria final y restauradora. Pero la fe nos exige que caminemos por todos y cada uno de estos terrenos. En el fondo, si tuviéramos que sintetizar la lección central de este capítulo tan inmenso en una sola idea, sería esta: la rendición total del intelecto humano a la revelación de la soberanía divina. Lo vemos constantemente, desde ese deseo impulsivo y torpe de Pedro de construir tiendas para atrapar la gloria, hasta la total incapacidad de los discípulos para sanar al niño por apoyarse en sus propias fuerzas.
desde su ceguera y rechazo a aceptar el dolor de la cruz hasta sus suposiciones apresuradas sobre cómo funcionan los impuestos. En cada uno de estos pasos, nuestra lógica humana tiene que ser quebrantada y subyugada. La verdadera comprensión espiritual, la redención en mayúsculas, solo se manifiesta cuando, por fin, cesamos en nuestros frenéticos intentos de controlar la narrativa de nuestra vida y, en su lugar, nos rendimos por completo a esa voz del Padre que tronó desde la nube. A Él oíd. Significa escucharlo a Él por encima del ruido ensordecedor de nuestros miedos, por encima de nuestra lógica limitada y por encima de nuestras peores derrotas en el valle. Y así concluimos esta exploración, dejándonos con esta profunda pregunta resonando en la mente. Cuando nos encontramos atrapados en la monotonía, aplastados por el fracaso de nuestros valles diarios y asfixiadas por los requerimientos agobiantes de esta vida, ¿cómo puede nuestra alma mirar más allá de todo ese polvo caótico para lograr contemplar al Rey resucitado que de manera silenciosa pero firme está de pie justo delante de nosotros? Fijaos, la transfiguración no fue un espectáculo para escapar de la realidad. Fue una inyección directa de luz eterna en nuestra oscuridad temporal, diseñada para asegurarnos que en la realidad final, la última palabra, no la tiene el dolor, sino la redención. La gloria que se reveló en la cima de la montaña está diseñada precisamente para sostenernos mientras caminamos a través del valle. Es una invitación constante a confiar, a escuchar y a ser capaces de encontrar la inmensa gracia soberana de Dios, incluso en la boca de un simple pez. Hasta nuestro próximo análisis, intentemos mantener los ojos bien abiertos para descubrir esa orquestación divina en medio de nuestro propio caos.